En el video anterior vimos los casos generales y las reglas de los pasos para resolver los ejercicios de optimización con derivadas. Y en este video, y si es que hay alguno más, mostraré solamente la resolución de todos los problemas. Esto todo en orden. B. La demanda para un cierto bien, el A lo habíamos hecho en el video anterior, entonces voy con el B. La demanda para un cierto bien está dada por P igual 15 E a la menos X sobre 3 para X perteneciente a 0 y 8. O sea que nuestra demanda P, que la llama, y X va a ser el precio de nuestro producto. Entonces X va entre 0 y 8. Entonces marcamos X es el precio, P es la demanda, o sea la cantidad de compradores que tendríamos. Y bueno, eso es todo. Entonces, ¿cuál sería el ingreso? El ingreso estaría dado por el precio por la demanda. La demanda va a ser P. O sea, nuestro ingreso estaría dado por X por 15 por E a la menos X sobre 3. Ahora esta va a ser nuestra función de ingreso. Y tenemos que buscar máximos y mínimos. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos ingreso en función de X. Y esto va a ser la derivada de la primera, que va a ser 1 por la segunda, o sea 15 por E a la menos X sobre 3, más la primera, que es X, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda va a ser menos 15 sobre 3 por E a la menos X sobre 3. Esta va a ser la derivada de la segunda. O sea que y' de X nos queda 15 por E a la menos X sobre 3 por 1 más X sobre 3. Por 1 menos X sobre 3. Y ahora tenemos que ver cuando esto se hace 0. O sea, cuando esto no se va a hacer nunca 0. Porque E no va a valer nunca 0. Porque E a la 0 es 1. Entonces esto no va a ser nunca 0. O sea, tenemos que ver cuando 1 menos X sobre 3 sea igual a 0. Y esto va a ser cuando X sea igual a 3. Entonces cuando el precio es 3, que X pertenece a 0 y 8, entonces esa condición la cumplimos. Cuando el precio es 3, vamos a tener el máximo ingreso. Entonces el precio ya lo tenemos. Y ahora tenemos que ver la cantidad. O sea, tenemos que ver la cantidad que tenemos que producir. Y eso está en función de la demanda. O sea, tendremos que producir para suplir una determinada demanda. Entonces, nuestra demanda sabemos que está dada por 15 por E a la menos X sobre 3. Y X tiene que valer 3. Por lo tanto, esto va a ser 3. Y esto va a ser, P va a ser 15 sobre E. Y eso me da 5,52. Como no puedo hacer 5,52 unidades, voy a hacer 6 unidades. 6 unidades. Y eso me daría el máximo ingreso. ¿Por qué 6 y no 5? Vamos a ver ahora. Porque podría ser 5. Vamos a ver cuál sería nuestro ingreso si ponemos 6 unidades a un precio de 3. Bueno, en realidad, básicamente porque nos da 5,52. Entonces es más de 5,5. Y como nosotros tenemos que suplir una determinada demanda, habrá meses en los que venderemos 6 unidades y habrá meses en los que venderemos 5 unidades. Y la proporción va a ser más o menos la misma porque es 5,5 la demanda. Entonces lo voy a dejar en 6 unidades. Pero podría ser cualquiera de las dos cosas. Si vamos al C, una compañía fabrica un producto cuyo costo total de producción está dado por costo en función de X, donde la cantidad productiva en X, o sea, costo en función de cantidad productiva, que va a ser 6x cuadrado menos 2x más 4. Perfecto. El departamento de ventas informa que debe fabricar entre 2000 y 6000 unidades. O sea, X pertenece al intervalo cerrado 2000 a 6000. O sea, tiene que producir entre 2000 y 6000 unidades de producto. Hacer la producción que minimiza el costo total. Entonces, el costo es esto. Quiero buscar un costo mínimo. ¿Qué hago? Busco el mínimo de la función costo. Para eso tengo que derivar el costo en función de X, que me va a dar 12x menos 2, y busco cuando esto es igual a 0. O sea, cuando 12x es igual a 2, o sea, cuando x es igual a un sexto.
pareciera que tenemos un problema. Este 1/6 va en miles de unidades, ¿no? Entonces serían 1000 sobre 6 unidades. Unidades. Y acá tenemos un problema, porque 1000 sobre 6 unidades no pertenece a este intervalo. ¿Qué significa eso? Que nuestra función, por este 1000 sobre 6, que tiene el costo mínimo, hace así, y esto debe ser 1000 sobre 6, es lo mismo que 500 dividido 3, o sea, va a ser más o menos 150 unidades. Está acá el 150 unidades, que minimiza el costo, pero tengo que producir entre 2000 y 6000. Entonces, este 2000 y este 6000 están por acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como no tenemos un mínimo local, o sea, en el intervalo, o sea, adentro del intervalo, significa que o el 2000 o el 6000 van a tener el máximo y el mínimo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Y ya sabemos que esta función, como tiene coeficiente principal positivo, va a ser carita feliz. Entonces va a ser creciente para este lado. Por lo tanto, el mínimo lo tendría 2000. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si no de eso? Con la derivada. Otra forma de darnos cuenta, y ya sabemos que no va a tener un mínimo así absoluto en el intervalo, entonces decimos, bueno, el costo x cuando vale 2000 va a ser 6 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 4. Y este costo nos va a dar, bueno, en realidad esto sería 2000, ¿no? 6 por 2000, 2, 3 al cuadrado menos 2x, 2 por 2000, 2 por 2000 más 4. Haríamos lo mismo con 6000 y nos da que el costo mínimo estaría produciendo 2000 unidades. Entonces, ¿cuál va a ser la producción que minimiza el costo total? Serían 2023 unidades. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nuestra función va a ser creciente y el mínimo absoluto está en más o menos 150 unidades. Entonces, no nos sirve el otro. D. La función de demanda para un bien en particular está dada P igual 45 menos 0,5x. Entonces nuestra demanda P va a ser 45 menos 0,5x. Donde x va a ser el precio. Qué cosa que pongan demanda con P, ¿no? Y teniendo precio que tal vez confundan. Y el costo total de la empresa que produce y comercializa es esa. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio máximo? El beneficio va a ser ingresos menos egresos, o sea, lo que gano menos lo que pierdo de plata. Ingresos menos costos. Ingreso en función de X, costo en función de X. ¿Cómo va a estar dado el ingreso? Bueno, el ingreso va a ser la cantidad que vendo, o sea, las que me compran, o sea, la demanda, que va a ser 45 menos X sobre 2 por X, o sea, la demanda por el precio, o sea, si la demanda es 2, vendí 2, 2 por 2 pesos, gané 4. Y el costo, o sea, lo que pierdo, va a ser la función esta que me dieron acá. 6x cuadrado más 2x más 4. Que este menos hago distributiva y me cambia todos los signos. Entonces me queda 6x menos 6x cuadrado menos 2x menos 4. ¿Se entiende por qué esto es el ingreso? Porque es la demanda, o sea, todos los que me compran, que es 45 menos x sobre 2, por el precio de cada objeto que vendo. Por el precio, y el precio es x, ¿está bien? Entonces esta va a ser mi función beneficio. Beneficio en función de x. Entonces, si escribo un poco más lindo esto, me va a quedar menos x al cuadrado sobre 2 menos 6x cuadrado más 45x menos 2x menos 4. Y esto va a ser igual a menos 6,5x cuadrado más 43x menos 4. Ahí está. Y ahora tendría que buscar, esto va a ser mi función del beneficio. Y yo quiero buscar el máximo, entonces lo que voy a hacer es derivar la del beneficio. Beneficio máximo. Esto es una cuadrática de coeficiente principal negativo, entonces va a tener carita triste. Por lo tanto va a tener un máximo absoluto. La derivada del beneficio va a ser menos 6,5 por 2 va a ser 13x y más 43. Y tengo que ver cuando esto es igual a 0. O sea, cuando 43
es igual a 13x. O sea, cuando x es igual a 43 sobre 13, que si hacemos la división, nos da 3,3. Y este es el precio del beneficio máximo. Ahora nos piden cuál es ese beneficio máximo. Reemplazamos la x acá. O sea, hacemos beneficio de 3,3. Y si lo metemos en la calculadora, nos da un beneficio neto de 67,11 pesos, o dólares, o naranjas. Hay que construir un depósito con forma de prisma de base cuadrada sin tapa como el de la figura. El volumen debe ser 125 metros cúbicos. Entonces, ya sabemos que el volumen va a ser la altura por el ancho por la profundidad. Entonces, ya podemos armar una ecuación que no sabemos para qué la vamos a usar, pero la armamos, que va a ser 125 igual a y por x, que va a ser 125 menos x por x menos 125 igual a y por x cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso después? Nos preguntan cuáles deben ser las dimensiones x e y para que el gasto de cartón sea mínimo. El gasto de cartón sería lo que gastamos en hacer cada una de las caras del costado, más lo que gastamos en hacer la base. Y eso va a ser lo que gastamos en hacer cada cara del costado, que va a ser x por y, porque es base por altura, es el área del costado, por 4, porque tenemos 4 caras de los costados, y también va a ser x más x cuadrado, porque va a ser x por x, que es el área de la base. Y ahora tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué hacemos? Despejamos una. Este 125, vamos a despejar la y, igual a 125 sobre x al cuadrado. Entonces nos piden que el gasto de cartón sea mínimo. Reemplazando esta y que sacamos en nuestra fórmula del gasto, sabemos que g de x va a ser 500 sobre x más x cuadrado. Reemplazamos esta y por x cuadrado, 500 sobre x cuadrado, digo 125 sobre x cuadrado, y nos dio eso. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer para buscar el mínimo es derivar nuestra función. ¿Qué nos queda esto derivado? Nos va a quedar g' de x igual a 2x, que es la derivada de esto, que es muy fácil, y la derivada de este 500 sobre x se resuelve así. 500 sobre x es lo mismo que 500 por x a la menos 1. Derivamos esto y nos va a quedar menos 500 por x a la menos 2. O sea, menos 500 sobre x al cuadrado. Entonces tenemos que ver cuándo la derivada es igual a 0. Despejamos y nos queda que 2x tiene que ser igual a 500 sobre x cuadrado. Paso esta x multiplicando para acá y me queda x al cubo de este lado, paso el 2 dividiendo y me queda 500 sobre 2. O sea que x al cubo tiene que ser 250. O sea que x tiene que ser la raíz cúbica de 250. O sea que x tiene que ser, si hacemos las cuentas, 6,3 metros. Eso va a ser x. Y ahora sabemos que y es 125 sobre x cuadrado. Entonces hacemos 125 sobre 6,3 al cuadrado. Y eso nos va a dar nuestro valor de y, que es 3,1498. Miren, se parece mucho a pi el número.